Para el estratega japonés Kenichi Mae, el pensamiento estratégico significa que para acercarse a la mejor solución de un problema debe combinarse el análisis racional con el poder cerebral no lineal. Puntualiza su idea diciendo: para que la mente estratégica funcione con creatividad, necesita el estímulo de un buen análisis de penetración. Es decir, las estrategias efectivas serán obras de la creatividad avivada con datos concretos o de la dinamización de las tareas de los millones de fibras nerviosas de los dos hemisferios del cerebro. Así pensaba y actuaba Subutai, el estratega mongol más brillante del siglo XIII. Señores, en el presente video trataré la estrategia de la ciencia de la guerra del mongol Subutai, que corresponde a la Edad Media. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? Subutai nació el año 1175. A los 17 años ingresó al ejército de Gengis Khan cuando éste todavía era jefe o Khan. Años después, en 1206, Gengis Khan, cuando ya era emperador, lo nombró el consultor militar más importante del imperio. Su coraje, perspicacia, habilidad para movilizar tropas y su agudeza estratégica lo llevaron rápidamente a ser general y luego jefe comandante del ejército de Gengis Khan. Era tanta la genialidad de Subutai que el mismísimo Gengis Khan le llegó a tener celos. Subutai era meticuloso, propio de un científico, estudiando las fortalezas y debilidades del rival, el terreno y el clima, e inteligente formulando estrategias y tácticas. Fue un maestro obteniendo información relevante a partir de una red de espías. Quiero hacer un paréntesis para precisar algo relacionado al campo de los negocios. Cuando se habla de terreno, se está refiriendo al mercado. Es decir, le acabo de decir que Subutai era meticuloso estudiando el mercado. Si es que fuera pues un gerente general de un negocio, era meticuloso estudiando el mercado. Y cuando decimos clima, estamos hablando de los factores externos, de las oportunidades, de las amenazas, que son factores exógenos. Subutai lideró una serie de triunfos contra oponentes numéricamente superiores gracias a sus talentos, maniobras rápidas y engaños, y su diplomacia. Combinaba muy bien el pensamiento racional con el pensamiento creativo y por lo tanto era un asiduo practicante del pensamiento estratégico. Subutai, más de un año antes de la batalla de Moi contra los húngaros, proyectó el escenario alrededor de Austria, Hungría y Polonia. Previó contingencias, dónde pelear, el momento de mayor peligro para el rival, para en ese momento atacar, la cantidad mínima de suministros y cómo ocultar sus estrategias. Preparó moralmente a sus soldados, explotó todo avance tecnológico y se asesoró con expertos. Subutai venció a los polacos y la noche siguiente, el 10 de abril de 1241, empezó la batalla de Moi, cuando el emperador era Ögödei Khan
hijo de Gengis Khan. Dividió a su ejército en dos grupos, uno pequeño, que fue el primero en cruzar el río Sajo, y el segundo, más numeroso, dirigido por él. Infelizmente, por un desertor, su plan llegó a oídos del rey y jefe de las fuerzas húngaras, Béla IV. ¿Qué hizo Subutai frente a una lluvia inesperada de flechas? Calmado, instruyó que 7 máquinas lanzapiedras repelen y dispersen al rival. En la mañana siguiente, Subutai, al observar el desorden y pánico del enemigo, los cercó, pero dejó un espacio vacío. No los encerró completamente como trampa y para evitar reacciones furiosas a muerte. El anzuelo de Subutai funcionó. Los húngaros huyeron por el terreno vacío que los condujo a una zona pantanosa y perdieron la batalla. A continuación, explicaré la estrategia de Subutai tomando en cuenta sus 7 variables básicas. Veamos una a una cada variable. Primera variable, ¿quiénes eran los clientes de Subutai y cuáles eran sus exigencias? Subutai no solo se involucró, se comprometió con el emperador y sus soldados. Ellos le exigían eficacia en las batallas con la mínima cantidad de pérdidas de vidas. Segunda variable, ¿con quiénes competía Subutai y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? Sus rivales eran tropas chinas, islámicas, turcas y de otros países. Tenían como fortalezas la superioridad numérica y las ansias de liberación. Sus talones de Aquiles fueron el bajo nivel tecnológico y la baja racionalidad y creatividad de la gestión de las batallas. Tercera variable, ¿qué ventajas desarrolló o creó Subutai? Desarrolló la ventaja competitiva de rendimiento superior de sus soldados como producto de su pensamiento estratégico. También dio muestras de innovación y velocidad superior. Cuarta variable, ¿cuáles fueron las formas comunes de competir y cuál fue la estrategia de Subutai? Las reglas de juego eran la gestión intuitiva o emocional de las batallas y competir numéricamente y con baja versatilidad de cuerpos de combate. Subutai la suplantó con el diseño y ejecución de estrategias y tácticas racionales y creativas. La estrategia de Subutai fue la guerra del ingenio basada en la ciencia. Quinta variable, ¿qué innovó Subutai? El gran estratega mongol fue un gran innovador de la gestión. Innovó el modo de prever, analizar, ejecutar, dirigir y aprovisionar las batallas. Fue pionero valiéndose de las máquinas para guerrear. Sexta variable, ¿qué economía buscó Subutai? Se preocupó de cosechar ahorros como desenlace de su genial concentración en la aplicación del pensamiento estratégico. Séptima y última variable, el estratega mongol, ¿en qué procesos concentró sus recursos y esfuerzos? Se focalizó en 3 actividades clave: la logística bélica, la aplicación del pensamiento estratégico en las batallas y el espionaje. Fue un gran maestro recopilando información importante. Señores, me voy a permitir dejarles 2 preguntas. Primera, ¿han expresado cuantitativamente las fortalezas y debilidades de su competidor más importante? Segunda pregunta, ¿con qué estrategias singulares frenarán tales fortalezas y aprovecharán esas debilidades? Señores, agradeceré muchísimo sus comentarios. Les comunico que en nuestro próximo video trataremos la estrategia de los mayas que corresponde todavía a la Edad Media. Señores,
Nuevamente les hago recordar la advertencia del hombre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchas gracias. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataremos la estrategia de los mayas que corresponde todavía a la Edad Media.